mucho gusto hoy presentarles a Arturo Díaz, que es CEO y founder de Entropy, así como a Fer Rivera, que es Omnichannel Measurement Strategy Director, ambos en Entropy, que es una empresa de marketing science que ofrece soluciones, productos y servicios para la medición de marketing, poniendo a la privacidad al centro. Entonces, pues bueno, sin más, doy paso a que ellos comiencen con esta plática de Desfunnel, que ya nos van a explicar bien de qué va Desfunnel, marketing según la conducta real. Entonces, por favor, Arturo, Fer, tomen el mic, los dejo con el auditorio y aquí voy a estar de todas formas para ir platicándoles si hay alguna duda, sobre todo ya hacia el final. Entonces ustedes pueden avanzar, ¿vale? Bienvenidos a todos, adelante. Hola, muchas gracias por acompañarnos hoy. Me llamo Fernanda Rivera y está conmigo Arturo Díaz, quien es el fundador de Entropy. Y hoy venimos a platicar del Desfunnel y qué palabra tan diferente, ¿eh? Y primero que nada les quiero hacer una confesión. Y la confesión es que yo tengo aquí tatuado un funnel. Y lo tengo tatuado porque nos define como marketing, nos define como todos los que llevamos trabajando muchísimo tiempo en el marketing, y que alguien nos venga a decir Desfunnel es como, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo acomodo mis ideas? ¿Cómo cambio mis presentaciones? ¿Y qué es lo que hago? Y lo que quiero decir es que yo no creo que debemos de olvidarnos del funnel. Yo creo que el funnel seguirá siendo muy importante. Y seguirá siendo muy importante como si lo imagináramos como un armario, en donde ponemos la información dependiendo de qué es la pregunta que queremos contestar al usuario y cómo queremos encontrar a ese usuario, específicamente hablando de targeting. En donde yo creo que debemos de, en verdad, hablar del Desfunnel es en términos de medición. Y les quiero contar por qué creo que debemos determinar el Desfunnel en términos de medición. Cuando hablamos hoy en día de un funnel en términos de KPIs, empezamos a hablar de un upper funnel en términos de GRPs, en términos de alcance, video views, brand power, y decimos que eso lo ligas a ventas. Y luego viene la parte de abajo, que es la parte de atribución, y la parte de atribución es, ok, de todo lo que hice, ¿cuánto de esto es realmente ventas? El problema principal que yo le veo a atribución específicamente es que habla de un pedazo del pastel. Hubo tantas ventas en la compañía, ok, vamos a hacer el conteo de cuánto se lleva el equipo de marketing. Y la atribución se ha sofisticado, y en esa sofisticación me parece que es donde hemos perdido, porque entonces empezamos a pensar que porque conecté mi CRM o porque ahora lo veo con BigQuery en unos dashboards impresionantes y que estoy utilizando Google Cloud, estoy súper avanzado. Y no me parece que sea tan avanzado, porque la atribución, además de que únicamente ve parte del pie, únicamente ve parte del Internet, que es exactamente lo comprable y lo buscable, lo que se puede buscar. Cuando en realidad en Internet también scrolleamos y también streameamos, y esto jamás lo vemos en la parte baja del funnel. ¿Cómo creo que debemos evolucionar y por qué creo que debemos cambiar a una manera de incrementalidad? Es porque de esta manera, tanto el equipo de marketing como el equipo de finanzas, como los dueños de la compañía, van hacia una misma portería, en donde están realmente viendo cómo traer el negocio, la sustentabilidad a largo plazo y cómo realmente vamos a crecer el pie. Y de esa manera ya no empiezan a existir las fricciones entre el equipo de finanzas y el equipo de marketing, en donde el equipo de finanzas le dice, no te entiendo qué es brand power, o no te entiendo qué es GRP, o no te entiendo por qué dices que alcance. Cuando ya empiezan a hablar el mismo idioma, que es cómo incrementamos las ventas los dos, entonces es cuando la compañía va por lo mismo, y entonces es donde empezamos a verdaderamente hacer un trabajo en equipo. Yo siempre supe, desde hace mucho tiempo que estoy en digital, que last click está mal, y luego lo sofisticamos con MTA, y pensar que porque hacemos MTA ya somos sofisticados, tampoco lo es, porque MTA también utiliza nada más el click, y también no ve el universo cliqueable, y tampoco ve el universo streameable. ¿Y cuántos de nosotros no vemos Connected TV, o vemos videos, o scrolleamos todo el día, y no estamos todo el día comprando, o todo el día buscando? Y ese es a donde
la primera vez que lo vi, en verdad, hablé con Arturo y le dije, por favor, chécate esta gráfica, está impresionante. No puedo creer que ya por fin existe un research paper de que last click no sirve. Y entonces apareció esta información de que ya en Estados Unidos los que respondieron la encuesta sabían que last click era la manera más fácil de medir, pero no la mejor. Y Arturo me dijo, no, Fer, o sea, no lea así eMarketer, lee WARC. Y yo no conocía WARC, pero entonces me metí a WARC y justo salió un artículo que me fascina, que salió ahora en 2025, que se llama el Multiplier Effect. Jamás en todo el artículo del Multiplier Effect, que son muchísimas páginas, ves un funnel. Y más bien ellos lo dibujan así, cómo están las personas out of market y cómo están las personas in of market, y que hay un messy middle, en donde el usuario está yendo y saliendo por todos lados y de repente se convierte en un in of market en segundos. Pero lo que más me gusta de esta parte de este artículo es que dice que también la parte de marca trae ventas directas. Y esa es la diferencia con las nuevas mediciones que existen hoy en día, que es de las que vamos a hablar, en donde ya hay un hilo conductor en el funnel, porque ya todo se puede medir a ventas, y esa es la diferencia. Y por eso ahora, pues ya no hace tanto sentido un funnel, porque ya todo se puede atribuir a la sustentabilidad y el largo plazo de la compañía. Y en este mismo artículo ya aparece una métrica y dice, ok, ¿qué tan mal es la atribución? Y que la atribución es tan mala como que puede sobreatribuir paid search por 190%, y que lo que están empezando a hacer los anunciantes, y muchos de ustedes seguramente les ha pasado, es que empiezan a decir las compañías, pues hay que invertir más en performance porque es lo que me está dando las ventas. Y entonces llega un momento en el que llegamos a la curva de saturación de la inversión en performance y empezamos a optimizar con métricas que no hacen sentido, y entonces tenemos un performance penalty ya dicho por WARC del 40%, y empiezo a ver todo esto y digo, ya no hace sentido en verdad estar optimizando en base a clic. En base a clic es en base a UTMs, no importa qué tan sofisticado esté y que si está en BigQuery o está pegado a un CRM, si está con una UTM, está en base a clic. Y entonces me pongo a pensar si realmente existe un funnel o si realmente hay un desfunnel. Y justamente en mayo del 2025, por primera vez, leo esto en AdExchanger. Y dice, the marketing funnel is officially over. El funnel se acabó. Y esto no creen quién lo va a decir, lo dijo Google. Que Google lo diga es que es la primera vez que yo vi el funnel, lo vi con Google. Entonces, me parece que es como un momento histórico en donde ya empieza a haber research de todos lados de que ya no hace sentido medir con el funnel. Y luego viene eMarketer también en mayo del 2025 y dice que los marketeros ya no se pueden recargar de las cookies para measurement, aunque todavía no se hayan ido. Y medir con UTMs es medir con cookies. Y ellos hablan también de los ad servers y medir con cookies de terceros, que es otro tema. Pero ya no hace tanto sentido medir con cookies. Este es mi último slide y luego voy a seguir y luego voy a pasar la palabra a Arturo. Pero de todo el research que he visto, esta es la parte más importante para mí. Y si solamente van a recordar de lo que dije una sola slide, me gustaría que recordaran esta. Salió en septiembre del 2024 en un artículo que se llama Ad Measurement Trends de eMarketer y dice, ¿qué es lo que están pensando los marketeros y cuál es su lista de prioridades? Y hablan de Marketing Mix Model, que es de lo que vamos a hablar ahora, y de Incrementality Testing. Y creo que esto es lo que marca nuestra agenda. Invité a Arturo porque yo me quedé hasta aquí. Ya después de todo esto que yo había visto de research, sabía que existía, pero no sabía cómo solucionarlo. Y la verdad es que conocí a Arturo, me explicó todo lo que estaba haciendo y así fue como empezamos a platicar y hoy en día estamos dando esta presentación. Pero Arturo es el que ya realmente solucionó esta parte, lleva varios años haciendo esta parte y de quien me gustaría que escucharan más. Arturo, platícanos un poco de tu historia y de cómo llegaste a esta conclusión de que medíamos mal y qué hiciste para solucionarlo. Muchas gracias, Fer. Pues así como Fer dice, yo también tuve este camino. Tengo ya algunos años en la industria del marketing digital y al principio trabajábamos un montón con Google Shopping. Yo estaba mucho del lado de e-commerce y sobre todo de performance marketing, ¿no? Y era de esos absolutistas que decía, awareness no sirve,
tenemos que enfocarnos en lo que se puede medir y en lo que puede entregar resultados. Y entonces empiezas a ver, y claro, shopping funciona muy bien desde brand search, funciona muy bien retargeting, pero empiezo a ver un punto donde hay cosas que no me conectan, ¿no? Y lo primero que seguramente a todos nos ha pasado es cuando Brand Search me reporta el 30% de las búsquedas, pero cuando apago Brand Search, el 30% de las ventas, típicamente en un e-commerce o en una tienda, Brand Search me va a estar trayendo el 30-40% de las ventas inclusive. Pero si yo apago Brand Search, no es que desaparecen esas compras. Típicamente se van orgánicas o se diluyen en otros canales o me crecen generar otros canales. Entonces, ya de entrada, ese era el primer cuestionamiento que yo tenía y que decía, a ver, aquí hay algo, porque no me está contando la historia completa. Obviamente, Brand Search, yo puedo gastar tantas como búsquedas hay, pero hay un límite con el que llego bastante rápido, ¿no? Y me empecé a dar cuenta, por ejemplo, con un cliente apagamos las búsquedas de marca porque la tesis es, pues se van a ir orgánico. Apagamos búsquedas de marca, efectivamente se fueron orgánico y la caída en ventas fue prácticamente imperceptible, estuvo en el 1 al 2%, ¿no? Y entonces ya empieza el primer cuestionamiento, porque entonces las plataformas de medición tradicionales, Google Analytics 4, Clarity, Adobe Analytics, todas esas que funcionan igual son las plataformas MTA, Multi-Touch Attribution, me reportan cosas muy similares, pero en todos los casos yo sé que no es una verdad completa. Y luego tengo Google Shopping hablando de 2015, 2016, cuando iba empezando, desde ya a volverse una parte fundamental del presupuesto de marketing de los clientes de e-com, por lo menos. Empieza a crecer y empezamos a invertir y a invertir más. Yo en ese momento ya estaba desarrollando algoritmos de optimización cuando todavía no había Smart Bidding y empiezo a topar límites muy rápido. Entonces, maximizo el spend en Brand Search, ya saben, Impression Share al 99% y tal. Me acabo esa parte, me sigo con Shopping y me lo acabo también. Empiezo a llegar a ROAS, donde ya no me permite tener rentabilidad. Y luego, ¿qué sigue? ¿Cómo lo crezco? ¿No? Y entonces empiezo a hacerme estos cuestionamientos ya. Luego me paso también, continúo mi carrera profesional, continúo apoyando a los clientes. Y luego empiezo a hacerme estas preguntas, por ejemplo, ¿crecen las ventas en Hot Sale? Ahorita viene Hot Sale, ¿no? ¿Crecen las ventas en Hot Sale? ¿Crecen las ventas en Buen Fin? Pero me hago la pregunta, ¿qué tanto creció por el incremento presupuestal? ¿Qué tanto creció por la mejora en precio de las ofertas comerciales que hubo durante el periodo? ¿Qué tanto creció por la estacionalidad de la expectativa del consumidor de comprar en esas fechas, ¿no? El incremento de demanda de parte del consumidor. Entonces, todas estas preguntas yo no las puedo responder con una herramienta MTA, porque la herramienta MTA solamente me está diciendo por dónde llegó el usuario, pero no me está diciendo el por qué me está comprando y no me está dando las motivaciones detrás de ni los otros efectos. En pocas palabras, es una herramienta limitada porque solamente puedo ver el viaje del usuario, pero nada más. Y del viaje del usuario puedo ver la punta del iceberg, porque puedo ver, como dice Fer, solamente lo que dieron de clic. Impresiones, ya inclusive ya 4 ya ni podemos ver impresiones de DV360, pero no puedo ver scrolls, no puedo ver qué vieron allá afuera, no puedo ver el efecto que tiene una campaña de TV en mis compras, no puedo ver el efecto que tuvo cualquier otra actividad, no puedo ver el efecto que tuvieron los precios, no puedo ver nada de eso, ¿no? Y luego hay otro gran cuestionamiento, porque entonces ves a las empresas y siempre tienen estos dos departamentos, ¿no? Tienen el departamento de performance y luego tienen el departamento de awareness. Y siempre la discusión es, al departamento de performance le vamos a pedir ROAS y lo vamos a medir en dinero, y al departamento de awareness, pues le vamos a pedir florecitas y estrellitas, ¿no? Y entonces yo decía, yo como absolutista del performance decía, hay que matar al departamento de awareness, pero al mismo tiempo me empiezo a dar cuenta de que claro que la marca importa. El problema es que no la podemos medir, ¿sí? Y entonces hablo con la gente, con los CMOs que me van a decir, es que hay que hacer inversión en awareness porque claro que funciona. ¿Quién sabe qué tanto? Pero claro que funciona y hay que seguirlo haciendo. Y por supuesto que ven estas grandes marcas globales y tienen muy claro que la construcción de marca es fundamental, pero no lo podemos medir. Y hacemos encuestas cada trimestre para ver el reconocimiento de marca, para ver la consideración, pero no es suficiente porque tampoco nos da
gran información ni granular, ni tampoco de exactamente qué hicimos ni qué funcionó, ¿no? Entonces, siguiente slide, por favor. Entonces, con todo esto, yo empiezo a buscar herramientas que me permitan empezar a responder todas estas preguntas que me empiezo a hacer, ¿no? Entonces, me encuentro con esto. Robin sale con, bueno, Meta saca a Robin con el departamento de Marketing Science de Meta, en ese entonces creo que todavía era Facebook, hace ya algunos años, y saca el primer MMM frecuentista, digamos, altamente probado y validado en el mercado, ¿no? Y altamente robusto. Y el Marketing Mix Model, cuando lo veo por primera vez y empiezo a jugar con él y empiezo a correrlo con algunos clientes, me doy cuenta de que es la herramienta que he venido buscando. Porque el Marketing Mix Model, para empezar, es holístico. Contempla múltiples variables, no solamente de dónde llegó el usuario ni el path del usuario, ¿no? Y es algo que inclusive en conversaciones es difícil a veces de entender porque siempre esperamos, oye, ¿cómo le conectamos los datos para que tenga la información? Pero no funciona así, porque funciona buscando las correlaciones estadísticas, ¿no? El MMM, en última instancia, lo que es una serie de regresiones, donde buscamos encontrar la correlación entre los diferentes factores del negocio: inventario, precios, estacionalidad, la inversión que estamos haciendo en diferentes canales offline y online, promociones y otros factores, y lo correlacionamos contra la variable objetivo, que casi siempre es ventas, de una o de otra manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Para poder explicar esto, creo que una manera sencilla es el proceso que yo viví para encontrar el precio de mi casa. Yo me mudé recientemente y estaba vendiendo mi casa. Y voy con el primer agente inmobiliario y le pregunto, oye, ¿cuánto crees que podemos vender mi casa? Y me dice, mira, pues yo creo que más o menos 630, porque pues tu casa es chiquita y pues tienes mucho terreno, pero a la gente no le importa el terreno. Y yo, pues, ok. Voy con el otro y me dice, ¿sabes qué? No, tu casa tiene un terreno increíble, vale 700. Ok, cool. Pero pues tampoco me hace sentido, porque la diferencia entre 630 y 70 y 700 pues es bastante grande, ¿no? Entonces, lo que me pongo a hacer es primero, a ver, vamos a desmenuzar las variables. La primera variable es cuántos metros cuadrados de construcción tiene mi casa. Y lo ploteo. Ahí está el scatter plot, corremos una regresión. Y ahí empezamos a ver con cuántos metros cuadrados se vendieron otras casas, o sea, la cantidad de metros cuadrados y en cuánto se vendió y cuál fue el precio, ¿no? Luego empiezo a ver la otra variable importante, número de cuartos. Entonces, casas con más cuartos, pues se van a vender a un precio mayor que casas con menores cuartos. Entonces ya pongo mi caja, mi casa tiene 3 cuartos, perfecto. Luego veo el tire de la colonia, la distancia contra el centro de la ciudad donde yo vivía. Entonces empiezo a clasificar y ya pongo Tier 1, que es muy cerca, Tier 2, medianamente cerca, y Tier 3, ya en las afueras del pueblo donde yo vivía. Y me empiezo a meter todas estas variables, y cada una de estas variables va agregando información. Por sí solas, de manera individual, no me dicen mucho, pero ya si las empiezo a juntar, me empiezan a dar información más clara de qué es lo que está funcionando. Siguiente slide. Entonces, primero, cuando empiezo a hacer el análisis, y esto es lo que hacen los MMMs igual, agarran todas las variables y empiezo a hacer el análisis uno por uno. Cuando ya empiezo a juntar las variables, me encuentro con que ciertas variables tienen, a lo mejor dentro del dataset, algunos outliers. Entonces, el primer paso es entender la incertidumbre, entender cuánto error hay. Porque a lo mejor va a haber una casa que por alguna extraña razón se vendió a 50% más caro el metro cuadrado que la casa de al lado. Y eso va a ser un outlier, es un caso atípico. Esos casos no me aportan información, no me aportan predictibilidad. En la medida en que un canal, por ejemplo, hablando de Meta o hablando de Programmatic, tengan mayor dispersión de datos, voy a tener mayor incertidumbre sobre el canal, ¿sí? Entonces, esa incertidumbre yo la tengo que tomar en consideración y tengo que utilizar técnicas de regularización, así se le llama, para limitar y penalizar esos outliers. A lo mejor tomarlos en consideración, pero tomarlos en consideración menos. Y entonces meterlo junto con todas el resto de mis variables y producir un modelo que me explique cómo funciona el mundo o cómo funciona mi negocio. Cuando ya tengo este modelo, que son modelos de Machine Learning, cuando ya tengo este modelo, entonces ya puedo empezar a diseñar presupuestos.
Porque al final del día lo que queremos hacer con los marketing mix models es cómo le hago para invertir mi dinero de la manera más efectiva posible. El output final es un presupuesto óptimo, ¿no? De cómo debo de colocar el dinero. Entonces, tengo que tener una comprensión del retorno de inversión real de cada uno de los canales en base a la predicción, ¿no? A la predicción. Que bueno, otro punto súper importante cuando estábamos hablando de las casas. Si una variable me acerca más, por ejemplo, voy a decir, la variable de metros cuadrados, cuando la agrego al modelo, me aporta más información, por ejemplo, que el taller de colonia. Ok, quiere decir que es una variable más importante. Si lo llevamos al MMM, veámoslo de esta manera. Si yo agrego el canal de meta, ¿me ayuda a ser más exacto en mi predicción del canal? Sí. Ok, sí me ayuda. Ok, entonces es un canal altamente relevante. Si yo le meto otro canal, por poner un ejemplo, voy a decir un canal de este, no tengo nada en contra, ¿no? Pero voy a decir un canal de este. Si lo agrego retargeting, y veo pocas, y lo agrego al modelo, y veo que no incrementa la precisión del modelo, quiere decir que es poco relevante y entonces va a tener poco peso. Y entonces la importancia de un canal o la aportación de ventas que hace un canal está directamente asociada a tu capacidad de mejorar el modelo, ¿sí? A predecir mejor la venta, porque es al final lo que buscamos predecir. Entonces, ya que tengo toda esta información, y ya que tengo los ROAS reales, empiezo a diseñar múltiples presupuestos. Y siempre estoy buscando lograr el punto medio entre maximizar el retorno de inversión y minimizar el riesgo, evidentemente. Seguramente han escuchado este término por ahí en la parte del sector financiero donde buscamos diversificación. Y cuando lo corremos, seguramente lo que van a ver es justamente eso. Del lado izquierdo tenemos una distribución presupuestal mejor y más diversificada. Y conforme vamos maximizando el retorno de inversión, se van concentrando más las inversiones en los canales que tienen más ROAS. Pero eso va a ser más riesgo. ¿Y a qué nos referimos más riesgo? Dado que esos canales tienen mayor incertidumbre, vamos a tener mayor probabilidad de que, digamos, es más posible que no lleguemos al retorno de inversión objetivo, ¿no? Igualmente lo podemos sobrepasar, o sea, it goes both ways, es un arma de doble filo, pero en última instancia lo que queremos es tener predictibilidad, pero al mismo tiempo maximizar. Entonces siempre estamos buscando un punto medio de optimización. Y esa es otra capa que típicamente no se considera cuando estamos haciendo los presupuestos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tenemos la capa de incertidumbre, tenemos la capa de las múltiples variables y la otra capa que casi nunca incluimos cuando estamos diseñando los presupuestos y los hacemos típicamente en Excel, es que tomamos todos los canales como lineales, ¿no? Nosotros decimos, oye, ¿cuánto tuvo Google Shopping el mes pasado? No, pues tuvo 5 de ROAS. Ok, muy bien. Oye, ¿cuánto tuvo Meta? No, pues Meta tuvo 3. Oye, hay que gastar más lana. ¿A dónde le vamos a poner más el siguiente dólar del presupuesto de marketing? Pues pónselo a Google porque trae 5. Ese sería el pensamiento lineal, ¿no? Pero el problema es que los canales no se comportan así, tienen curvas de saturación. Los que están en la parte de awareness lo entienden muy bien. Si yo opero a una frecuencia de 3, va a ser muchísimo mayor la eficiencia en inversión que si traigo una frecuencia de 30, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy saturando la audiencia y a lo mejor el 10º impacto y el 20º impacto y el 30º impacto va a tener mucho que el primer impacto, ¿no? Pero el costo va a ser, me va a ir costando progresivamente más conforme más sature la audiencia en particular. Entonces, regresando al tema de cómo colocamos los presupuestos, ahí está, regresando al tema de cómo colocamos los presupuestos, el MMM nos dice dónde está el peso, el retorno marginal, es decir, el retorno del siguiente dólar. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, que a lo mejor en la inversión de outdoor spends tenemos una curva que puede crecer un montón y que nos aguanta grandes inversiones con ROAS marginales que aunque van decreciendo definitivamente, el siguiente dólar va a ser un retorno menor, me aguanta bastante. Regresando al ejemplo de Google y de Meta, aquí sería, por ejemplo, decir, oye, Google, ¿cuánto? Tú tienes 5 ya de lo que traes, de los 100,000 pesos que te has gastado. Pero ¿qué pasa si te meto un peso más? Pues ya estoy a tope de curva, por poner un ejemplo, la curva ya es asintótica, se está volviendo plana, y el siguiente peso que le metes te va a dar un ROAS de 1. Mientras que en Meta, aunque traigo 3 de ROAS hacia atrás, el siguiente peso que le voy a meter me va a dar 2 de ROAS.
Es decir, el ROAS marginal va a ser mayor en Meta que en Google. Y eso pasa porque los medios no se comportan de manera lineal. Y así como no se comportan de manera lineal, también tenemos niveles de incertidumbre en nuestra capacidad de medir esos canales, que era lo que les comentaba previamente. Siguiente. Ahora, esta parte es tuya, Fer. Adelante. La primera vez que me mostró una gráfica así Arturo en un marketing mix model, como que tuve uno de esos momentos que dices, ajá, porque dije, es la primera vez que veo cómo tener un mejor indicador del branding o del valor de la marca o del brand equity. Y se ve aquí en la parte azul. Y es, en el marketing mix es todo lo que se va a vender, así apaguemos toda la pauta. Y cuando veo este tipo de información en nuestros clientes me hace todo el sentido, porque cuando es un cliente que tiene una marca muy establecida, tiene un baseline muy alto. Pero cuando es un cliente que ha sido muy performero y que ha construido muy poco en su marca, pues tiene un baseline más chico. Y entonces ese cliente lo que tiene que hacer es muchísimo más media para poder vender más. Y entonces es donde empiezo a pensar, pues se cambia todo, cambia toda la medición, porque si hoy en día eres un marketero y ya sabes medir el baseline, que es todo lo que vas a vender, así apagarás toda la pauta, pues cómo haces un learning agenda para poder incrementar ese baseline y cómo empiezas a cambiar toda tu inversión de performance hacia branding para poder tener sustentabilidad a largo plazo. Y Arturo me decía mucho al principio, sustentabilidad a largo plazo, y como que no me entraba en el cerebro hasta que vi esto y digo, esta es la sustentabilidad a largo plazo, esta parte azul. ¿Por qué? Porque entre más grande la parte azul, menos necesitas de media, tienes más sustentabilidad, porque entonces además tienes mucho más profitability porque gastaste menos en media. Entonces, realmente para mí este fue un momento en el que vi el cambio de la medición y en donde creo que el marketero se debería de enfocar en el futuro. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿A qué se parece todo esto que les venimos platicando de marketing mix? ¿A qué otra industria se parece? Ustedes sabrían como a cuál se parece, y sé que no me pueden contestar, pero quiero nada más dejar un segundo para preguntar si sabrían a cuál se pudiera parecer. Y la respuesta es a la industria de finanzas. Y les quiero platicar por qué, pero me quiero ir 2 pasos atrás. Vamos a suponer, y esta no es la industria de finanzas, vamos a suponer que tenemos muchos ingredientes, pero solamente tenemos determinados ingredientes en la cocina y eso es todo lo que tenemos. Y tenemos estas herramientas también en la cocina, que es el horno, la olla y el sartén. Pero tenemos que alimentar a 20 personas y no nos podemos pasar de los ingredientes. ¿Cómo vamos a hacer esta comida para estas 20 personas y cómo vamos a mezclar todos estos ingredientes? Y eso es específicamente lo que hace lo mismo la industria financiera, porque lo que hace la industria financiera es mezclar para poder hacer los fondos de inversión. Entonces, por ejemplo, aquí se ve el fondo que empieza con FT, que tiene un rendimiento anual el más alto, pero también tiene un nivel de riesgo más alto. Y luego tiene el otro, el fondo, el de hasta abajo, el que empieza con PR, que tiene un rendimiento más bajo, pero también tiene un nivel de riesgo más bajo. Y si recuerdan esta parte que se ve acá de cómo se juega la mezcla, ¿no?, de los ingredientes para hacer los fondos y de cómo se juega con los rendimientos y el nivel de riesgo, es exactamente lo que Arturo nos comentaba en esta parte, en donde hay diferentes platillos, cada línea es un platillo y cada platillo tiene o más ROAS, pero más riesgo. Y esta parte que me parece importantísima que comentaba Arturo es este puntito que vemos aquí arriba, qué tan lejos está de la línea verde. Y ese espacio entre el puntito y la línea verde, ese espacio es la incertidumbre. Es lo que no vamos a poder predecir tan bien. Entonces, por eso, entre más pegados a la línea verde, menos incertidumbre. Y por eso hay más ROAS en esta parte de arriba, como se pone en el ejemplo de Programmatic, pero no es tan cierto. Hay un poco de incertidumbre y por eso se parece a la industria financiera. El problema que tienen los MMMs es que, como bien dijo Arturo, trabajan con correlación. Entonces, muchas veces nos pasa
que no sabemos qué funcionó. Vamos a suponer que llega Hot Sale y decimos, bueno, vamos a subirle a todos los canales. Y entonces el MMM, si cada vez que le sumes a Hot Sale, le subes a todos los canales, pues ya no sabes si fue Google Shopping o si fue Meta o si fue YouTube, ya no tienen ni idea realmente qué es lo que está ayudando. Y entonces ahí es donde entran los experimentos. ¿Por qué? Porque el problema que tienen los MMMs es que el término específicamente es multicolinearidad. Y aquí nos pasa mucho, por ejemplo, con Meta, Low Funnel y Google Shopping. Este es un ejemplo real. Hay una correlación entre los dos del 84%. Entonces, si tú me preguntas, oye, Fer, ¿funcionó mejor Meta o funcionó mejor Google Shopping? No tengo ni idea. Y entonces ahí es donde hay que hacer un experimento de incrementalidad. Y es donde viene el siguiente punto de la medición. No sé si recuerdan este cuadrito del que hablábamos, que decía que el futuro de lo que están priorizando los marqueteros en Estados Unidos es MMMs más rápidos y mejores, que ahora es posible gracias al machine learning y la tecnología, y some form of incrementality testing, alguna manera de poder hacer experimentos de incrementalidad. ¿Por qué? Por el tema de la multicolinearidad. ¿Por qué más? Porque al no medir como medimos actualmente con atribución, vamos a movernos de medir de forma determinística a probabilística. Determinística, anteriormente pues sabíamos perfecto que el CPA de Google Search estaba en 4 y de ahí eso es lo que había y el de DV360 estaba en 7 y entonces sabíamos perfecto cómo estaban los CPAs, pero la realidad es que no hay una perfección, es probable porque debe de haber estadística, econometría y matemáticas atrás. Algo que me impresiona muchísimo es que tanto está cambiando la medición que ya no importa tanto que sepamos digital. Siento que ya es hasta mejor no saber de digital para poder medir bien. Y entonces realmente el futuro es para los matemáticos y el futuro de la medición es para los matemáticos, estadísticos y econométricos avanzados, porque entre menos sepas del funnel en base a medición, pues más te va a ayudar en términos de cómo vas a tomar las decisiones. Y entonces cuando tienes estos confidence intervals, estos intervalos de confianza, que vienen de la predictibilidad que habíamos hablado de esta gráfica, entre más grandes cada una de estas mediciones, entre cada punto y cada línea, pues más alto el intervalo de confianza, más difícil también va a ser predecirlo. Entonces, si yo te digo, oye, mira, ahora ya sé medir digital out of home porque medimos con MMMs y MMMs pueden medir offline y online, pero no sé si el CPA está entre 2 y 25. Pues me vas a decir, pues no me ayudaste en nada, no tengo ni idea, ¿le pongo más o no le pongo más? Y entonces lo que te ayudan los experimentos de incrementalidad, y como le dice Arturo, es the holy grail, te ayudan exactamente a saber funcionó o no funcionó, porque realmente, como dice Arturo, lo ves en la caja registradora. O incrementaron las ventas o no incrementaron las ventas. En 2019, yo hacía DV360 para un cliente. Mi cliente era PayPal. Y yo metía 728 por 90 y 320 por 50 por minuto todos los días a DV360. Veía el ad server y decía, qué maravilla, vendimos un chorro. Pero siempre me pregunté, ¿es neta que el 320 por 50 vende más? Y ahora lo veo y digo, es que medíamos mal. Es que no era así. Realmente crecimos el pie o no crecimos el pie. Y entonces, ¿cómo funcionan los experimentos de incrementalidad? Y este es mi último slide y le paso la palabra a Arturo. Es por medio de estadística. ¿Por qué por medio de estadística? Porque lo que nosotros le pedimos al cliente, la información que le pedimos es, dame tus históricos de ventas y sepáramelos por ciudad o sepáramelos por estado. Y entonces, en base a eso, con tecnología, podemos saber que si las cosas siguen igual, en base a los históricos, este cliente va a seguir vendiendo entre 80,000 y 120,000 unidades si las cosas siguen igual. Y esa es la curva de Bell. Entonces, si vuelvo a hacer el mismo experimento y el mismo experimento y el mismo experimento, estoy segura que va a vender entre 80,000 y 120,000. La pregunta aquí es, y por eso es the Holy Grail, si yo cambio algo, si yo meto TikTok, si yo meto nuevo tecnología que me picharon que se ve increíble, ¿va a traer más o no va a traer más? Y estadísticamente para traer más tiene que ser un outlier del que platicaba Arturo. Y para estar en un outlier tiene que estar en el significance area y estar después de la second standard deviation. Entonces, estos experimentos lo que más necesitan es un verdadero grupo control y un verdadero grupo expuesto que sean comparables entre sí. Y es ahí donde entra la tecnología, porque en base a los históricos te puede decir qué estados
pueden ser tu grupo control y qué estados pueden ser tu grupo expuesto que se parezcan entre sí para que los grupos sean iguales. Yo no puedo decir, voy a hacer el experimento en Acapulco y en Ixtapa, porque entonces no va a ser un buen experimento. Entonces, con esto cierro mi parte y le doy la palabra a Arturo para que termine platicando los experimentos de incrementalidad, cómo cerramos el triángulo de medición y con eso cerramos con con un cierre, Una conclusión. con una conclusión. Muchas gracias, Fer. Buenísimo. Pues mira, ¿cómo diseñamos estos experimentos de incrementalidad? El objetivo, cuando hacemos estos experimentos, siempre buscas hacerlos lo más pequeños posibles. ¿Por qué? Que obviamente tienen un costo. Si yo voy a probar, y esto pasa todo el tiempo, ¿no? Imagínense que yo llego a un nuevo canal y eres una marca grande y te dicen, fíjate, hay que meterle a este nuevo canal para probar 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, porque si le meto menos, se va a diluir entre todo el país. Pero entonces la cuestión se vuelve, oye, no puedo meterle 3, 4 millones de pesos a un canal que ni siquiera sé si va a funcionar o no. Entonces siempre buscamos minimizar los experimentos. Por otro lado, también se pueden hacer negativos, un YOLIF negativo, y a qué le llamamos a eso, un experimento donde más bien yo apague la pauta de un canal en particular en un grupo de regiones. Lo que buscamos con la selección de estos estados, y esto lo hace un algoritmo que nosotros construimos, aunque haya otras alternativas también de herramientas, lo que hacemos es buscar los estados lo más pequeños posibles en términos de la variable que estamos utilizando para medir, sea ventas, visitas a tienda física, lo que sea, pero que al mismo tiempo en su conjunto tengan alta correlación con el resto del país. Entonces, vamos a agarrar el estado de Sonora, Baja California y Colima, y vamos a asumir que en este negocio que agarramos, si agarramos esos estados, se vuelve como si fuera un México en chiquito, ¿no? Y esos estados, si los juntamos, se comportan con una correlación del 99% contra el resto del país. De tal suerte que podemos nosotros aplicarles un tratamiento, y si ese tratamiento genera una diferencia que es mayor a las 2 desviaciones estándar, ¿no? Que es lo que le llamamos nosotros estadísticamente significativo, entonces podemos afirmar que el tratamiento que le aplicamos generó ese cambio, ¿sí? Esto es el estándar de oro, porque el MMM al final no deja de ser un algoritmo de Machine Learning, no deja de ser un modelo probabilístico, ¿sí? Pero cuando hacemos este tipo de experimentos, es, como dice Fer, el Holy Grail, es el estándar de oro de la verdad. Es lo más cercano, pero es una fotografía. Y entonces estos experimentos de incrementalidad nos dan la foto de qué pasó en un momento determinado y nos dicen cuál es el retorno de un canal. Tuvimos esta conversación con un cliente que estaban haciendo una inversión del 30% de su presupuesto que se iba a un canal, ¿sí? Y este canal era para generación de leads y ahí se iba el 30% del presupuesto. Y claro, lo hacían porque era el que generaba el CPL más bajo. Pero cuando apagamos ese canal en ciertas regiones, resulta que solamente estaba aportando el 7-8% de las ventas. O sea, cuando apagamos ese canal, uno hubiera esperado una caída de las ventas del 30%, pues la caída fue nada más del 7%. ¿Sí? Entonces no nos estaba aportando realmente lo que estaba reportando el canal en términos de su cantidad. Ya a la hora de hablar de cierres, de ventas duras, solamente estaba aportando el 7% de las ventas, ¿no? Entonces, esta fotografía se utiliza para calibrar el MMM, que es la película completa. El MMM se corre, típicamente nosotros lo corremos de manera mensual. Antes se corría de manera anual, ahorita ya lo podemos correr de manera mensual y bastante ágil. Y ya nos dice qué está pasando con todo el resto de los canales. Y la manera en la que sabemos si el modelo es correcto o incorrecto es porque contrastamos lo que nos está diciendo de un canal en particular contra el resultado de un GeoLift. Y si coinciden es que el modelo está bien. Y eso es lo que hacemos en lo que le llamamos un MMM frecuentista, ¿sí? Porque es un MMM que construye múltiples modelos y nosotros podemos validar si un modelo está bien o está mal contra estos GeoLifts, ¿ok? En un modelo bayesiano, nosotros tomaríamos el resultado del GeoLift y lo utilizamos como prior, ¿no? Podemos hablar ya después más técnico, pero en cualquier caso, sea que corran modelos frecuentistas como Robin, o sea que corramos modelos bayesianos como Meridian, la calibración o tener estas pruebas de incrementalidad duras disponibles es fundamental.
Y cómo se ejecuta esto en el día a día, primero, no, oye, pues está suave, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo hago? Bueno, el stack de oro, digamos, el stack que tendríamos que estar corriendo es, corro mis experimentos de incrementalidad con los que valido mi MMM, que me permiten informar las plataformas de GA4. Entonces, por ejemplo, si el MMM me va a decir, mira, el GA4 me dice, ¿sabes qué? Brand te trae el 30% de las ventas. Eso me va a decir GA4, eso me va a decir Clarity. Ok, cool. Corro el MMM y me doy cuenta que nada más va a ser 3%. Corro el experimento de incrementalidad y me dice que en realidad el 2.5%, o sea, calibro y el MMM, pero se parece bastante, están parejones. Y entonces yo ya me voy con GA4 y le aplico un multiplicador de 0.1, o sea, lo multiplico por 10%, porque ese es el número que realmente me está trayendo las búsquedas de marca. Y a lo mejor me doy cuenta que otros canales sí me aportaban bastante más. A lo mejor me doy cuenta que los canales que eran upper funnel y que históricamente no me estaban trayendo conversiones, son los que en realidad están trayendo más resultados, pero se van a tardar más tiempo en darlo. Ya con un experimento de GeoLead donde voy a pagar YouTube, por ejemplo, o voy a pagar TikTok, puedo ver cuánto tiempo. Y de hecho, cuando estás corriendo el GeoLead, se ve claramente el efecto de lag del ad stock y cómo va bajando poco a poco conforme se va desaturando el canal cuando haces un experimento negativo. Y entonces tengo TikTok corriendo, tengo YouTube corriendo, apago YouTube y veo cómo el primer día no pasa nada, pero el segundo empieza a bajar, y sí se caen, y sí se van cayendo las ventas hasta que ya se estabiliza y se desatura completamente esas regiones. Y entonces puedo entender, mira, YouTube tarda como 7, 8 días en saturar, ¿no? Porque es el tiempo inverso lo que me tardé en recuperar. Y después de eso ya el resultado real es 7%. Y cuando lo voy y lo veo a Analytics, pues resulta que 0 ventas, ¿no? Porque no dieron clic en el video. Lo vieron y generó evento de compra, motivación, pero no dieron clic en el video. Entonces, esas son las cosas, esos son los insights que empezamos a descubrir. Otro insight súper interesante que encontramos es uno con Out of Home en vehículos, ¿no? En transporte público. Funcionaba maravilloso, ¿no? Pero pues, obviamente eso jamás lo vas a ver en Analytics. Con el MMM puedes ver el todo, ¿no? Pues hoy hablamos del desfunnel. El funnel no se va, el funnel se queda, pero se va, en nuestra opinión, para la parte de medición porque ya todo se puede ligar a ventas. Y sobre todo ya puedes medir con muchísimo más certeza y de una forma más directa el brand equity. Para mí ha sido un breakthrough estos 4 meses que he estado en Entropy, o 6, ya no sé cuántos, que he descubierto todo lo que existe de medición, hacia dónde ve el futuro de la medición y cómo está cambiando realmente la manera en la que se veía, y todos sabemos aquí que es un problema. Creo que es una forma más realista de entender, en mi opinión, el marketing actual y que utiliza una manera muchísimo más específica de medir el marketing más allá de una UTM, utilizando matemáticas avanzadas. Y cuando se utiliza matemática avanzada, pues normalmente se tiene un incremento en ventas. Es lo que vemos con nuestros clientes que lo adoptan, es lo que leo cuando veo un anunciante que adopta estas nuevas tecnologías, y estoy segura que es el futuro y que en 3 años seguiremos hablando de estas nuevas mediciones que están empezando a llegar hoy en México, pero dato curioso, más del 50% de las compañías en Estados Unidos ya utilizan estas metodologías. Muchísimas gracias. Gracias. Súper, pues muchísimas gracias, Fer, Arturo. La verdad es que es un tema súper interesante. Creo que a veces no le hace justicia a la hora que estamos aquí platicando a todo lo que podemos profundizar. Y hay algunas preguntitas acá, algunas más padres, algunas más complicadas. Perfecto. Pero bueno, se las voy a ir diciendo para que nos ayuden, ¿no? Voy a empezar con esta, que es, ¿qué recomiendas para una marca que quiere empezar a medir MMMs? ¿Qué datos serían necesarios y qué tipo de granularidad? Sí. Mira, ahí la verdad, la manera, yo te recomiendo, si estás empezando, yo te recomiendo, hay 2 maneras, o que tú corras el código con alguna de las herramientas gratuitas, digo que con las herramientas open source, o te puedes correr un trial también con nuestros socios en Cassandra con .app.
esa puede ser una buena opción y puedes correr un free trial y empezar a correr. ¿Qué datos ocupas? Ocupas el spend de todos tus canales. No tiene que ser alta granularidad. Puedes empezar, si tienes 4 o 5 canales, de esos 4 o 5 canales, el spend semanal, por lo menos, ocupas por lo menos un año, recomendación, 1 año, 2 años de datos idealmente, pero puedes empezar con uno y empezar a pelotear. Las promociones que estás teniendo y las fechas en las que tuviste las promociones, con eso ya tienes una buena base para empezar a construir. Y a partir de ahí, la misma herramienta te va a ir diciendo, mira, te va a falta aquí, o tienes baja correlación acá, o hay que agregar más datos acá. Súper. Aquí va otra y voy a hilar 2 preguntas para en aras del tiempo. Es, ¿qué rango de precio puede llegar a tener un MMM? Y la otra es si la inteligencia artificial ha ayudado a bajar los precios. Sí, dramáticamente. Mira, tú puedes correr el MMM gratis. La respuesta es si quieres correrlo tú en modelos open source como Meridian o como Robin. Si puedes utilizar Google Colab con Python o R, los puedes correr de manera gratuita. Si lo quieres correr ya en plataforma, sorry por el app de Cassandra, pero pues es creo que de las más económicas. En $1,000 al mes empiezas a correr, pues dependiendo del spend, pero empiezan en $1,000 al mes. Desde ya con plataforma, que es bastante más sencillo de operar. Ya en Managed Service se va en otros precios. ¿Y qué otra parte de la pregunta me falta, Luis? Siento que me faltó otra parte de la pregunta, o con eso respondo. Ahí estás en mute. Perdóname. Si la inteligencia artificial ha ayudado a reducir o eficientar, digamos, el acceso a los MMMs. Dramáticamente. O sea, yo creo que esto no sería posible. Esto no hubiera sido posible hace 5 años, ¿no? O sea, no había manera. El poder de cómputo se ha reducido un montón, los tiempos de carga también se han reducido un montón, la velocidad de desarrollo, el acceso, sí, completamente. O sea, a ver, a mí me cuesta siempre trabajo con el tema de AI porque todo es AI, ¿sabes? Entonces, y para mí, a ver, AI no es un montón más que regresiones multiplicadas unas por otras. Eso es AI, ¿no? Esos son o sea, no, por eso a mí me cuesta un poco de trabajo como que dónde empieza el AI y dónde empieza, ¿saben? Pero sí, por supuesto. O sea, es que hay dos tipos de AI. Es AI generativa, que es la que está de moda a raíz de que surgió ChatGPT, y AI predictiva. Esto lo que utiliza es AI predictiva. Sí. Es la que lleva mucho tiempo, pero gracias al AI predictivo, claro que se han bajado muchísimos los precios y la rapidez de poder hacer MMMs. Mientras antes entregabas un MMM y la información en 2019 y recibías los resultados en 2020 y le pagabas millones de pesos a una de estas casas de medición, pues ahora te sale gratuito, ¿no? O con un free trial, como dice Arturo, o en $1,000 al mes. Definitivamente. Ok, vamos a pasar a otra preguntita, no sé si sea más compleja, ya ustedes nos dicen, pero se me hace interesante. ¿Hay alguna variación entre los resultados de estudios de producto de impulso, de compra por impulso, versus a otros que tienen un ciclo de compra más amplio, como un coche? Y ¿Tú la quieres ver? Es un poco entender cómo funciona. Es un tema que nos faltó hablar. Esa variable, es un componente que es un gran feedback, es una pregunta que es un gran feedback, pero nos faltó hablar de AdStock. Y es otro componente del MMM que te dice cuánto tiempo tarda el usuario en comprar. Entonces, normalmente cuando vemos el AdStock de un shopping, pues es menos de una semana o en 2 semanas ya las personas están comprando, versus el AdStock de un Connected TV o de un Digital Out of Home, pues puede tardar muchísimo más. Y depende del KPI. Tenemos un cliente que es una universidad, que no es lo mismo hacer un lead que hacer un inscrito, que tiene un AdStock mucho más alto también. Sí. La otra parte, y muchas veces cuando estás corriendo MMMs, por ejemplo, de productos de compra impulsiva versus productos de más duraderos, por ejemplo, con carros, es que con los MMMs a veces te vas porque quieres medir el momento de intencionalidad de compra. Tú a veces no te quieres ir a venta. Y en esos casos, por ejemplo, en el caso de carros, por ejemplo, nos hemos ido muchas veces a tráfico a concesionarias.
¿no? O sea, gente que cruza el umbral de la concesionaria, porque eso tiene una correlación con la venta como del punto 9. Entonces, es lo suficientemente alta la correlación para que sea más útil correrlo hacia tienda física, hacia visita a la concesionaria, que necesariamente hacia venta, que puede tener más ruidos por promociones financieras y otro tipo de cosas. Entonces, sí cambia la manera en la que tomas las decisiones y la manera en la que corres el MMM, pero el MMM te debería de reflejar ese tiempo de retraso con el ad stock, ¿no? Que va a variar dependiendo del cliente y dependiendo del patrón de consumo del producto. Súper, buenísimo. Tenemos también aquí una preguntita hablando de incrementalidad. Aquí se podría ver algún escenario donde para un cliente ya no es posible vender más o es demasiado caro. ¿Y qué se hace en estos casos? A ver, yo creo que es práctico. Seguramente hay No, no, casos no. donde ya no puedes vender más, ¿no? Pero a ver, Fer. Yo creo que hay muchos componentes. Si nosotros normalmente hablamos de marketing, pero si vamos a la definición de WARC, de qué es brand equity, brand equity, de acuerdo a WARC, tiene 4 componentes, que es cuál es la familiaridad del producto, cuál es el respeto, cuál es el significado y el uniqueness. Y WARC habla de un ejemplo muy claro que compara JCPenney y lo compara con Yeti, con estos termos que están ahora de moda. Y como JCPenney, pues sí tiene familiaridad, pero ya no tiene tanto respeto, ni significado, ni uniqueness en Estados Unidos, mientras que Yeti sí. Y entonces Yeti tiene muchísima manera de crecer y cambiar el precio, que era lo que hablaba Arturo al principio también, de que pues el precio también tiene un componente importante. Y entonces es ahí donde también hay que hacer una retrospección hacia el producto, porque el MMM resuelve muchas cosas, pero también dentro de eso que veíamos que era el baseline, que era pues, algo que podría explicar el brand equity. Dentro de ese brand equity también existe, pues, qué tanto tienes este producto correcto o no correcto para el mercado en este momento. Y sí creo que hay un momento en el que ya no puedes vender más. Ahora, lo que sí hemos visto es que como todas las compañías en México, me atrevo a decir que más del 90% que hacen performance miden mal, todavía hay muchísima oportunidad para medir bien. Caso real, uno de nuestros clientes, si moviera presupuesto de un medio donde está en la curva de saturación hasta arriba, porque obviamente está viendo modelos de atribución, si lo moviera y le pusiera a otros canales, va a vender más de 220 millones de pesos en 3 meses. Entonces, de que hay espacio para crecer, adicionales, incrementales, de que va a crecer los clientes que empiecen a medir incrementalidad, van a crecer, todavía hay espacio, pero también tiene un componente, en mi opinión, el producto y el precio y sobre todo el brand equity. Y aprovechando que mencionan el tema de brand equity, y algo que me faltó comentar, pero quiero poner el acento ahí, el brand equity no es otra cosa, o sea, es esto que está mencionando Fer, pero es, en términos financieros, la capacidad de una marca de vender un producto más caro que la competencia siendo el producto igual. Es ese delta, ¿no? Es ese diferencial, es ese pricing power, ¿no? Entonces, y se mide en capacidad de generar flujos futuros de efectivo. Eso es el brand equity. Entonces, en la medida en la que construimos el reconocimiento, la familiaridad, respeto, significado y uniqueness de la marca en la mente del consumidor, porque el brand equity no vive en nuestro balance sheet, vive en la mente del consumidor, es que vamos a poder continuar creciendo las ventas. Y por eso nos regresamos tanto a la parte de awareness y por eso, como dice Fer, y creo que tiene toda la razón, casi que es mejor no saber de performance para poder entenderle a esto, ¿no? Porque hay que eliminar todas las cosas que traemos hacia atrás. Totalmente, muy interesante. Y esta última es mía. Esta es mía y es algo que, digo, ya veníamos platicando hace rato, Fer, Arturo, de este tema y algo que yo me he encontrado, creo que en partes ya medio lo respondieron, pero me gustaría que tuviéramos un ángulo hacia esto. A mí me ha tocado trabajar con muchos MMMs, algunos más complejos que otros, y siempre llegamos, o creo que el sweet spot o donde está el challenge
más difícil también es encontrar el balance entre la apuesta en el largo plazo y el corto plazo. Porque obviamente los modelos, dependiendo, pero te marcan, oye, para llegar a cierto ROI tienes que hacer esta combinación o gastar este dinero, pero también vemos que ese tipo de prácticas no construyen tanto hacia este baseline del equity. Entonces, en ese sentido, que nos compartan un poquito en un par de minutos que nos quedan, qué piensan y cuál ha sido su experiencia en ese punto. No. Adelante, Fer, adelante. Una manera en lo que se puede hacer, que estamos ahorita en pláticas con uno de nuestros clientes, es, pues, cómo hacemos un geolift en donde en ciertos estados hacemos el media mix exactamente como lo dice el MMM, y apostando además muchísimo a branding, porque es un cliente que le falta muchísimo branding y hacía demasiado performance, y cómo dejamos el resto de los estados igual. Y Arturo dice, y yo le creo, que cuando termine el estudio vamos a tener más ventas en canales de branding que si hiciéramos los canales como vienen haciendo de performance. Entonces yo creo que sí es apostar a largo plazo y cómo se va a poder ver, sobre todo en ese cliente, su comportamiento del baseline, que nos ha pasado con un cliente específico que vemos el baseline creciendo muchísimo, y es un cliente que invierte muchísimo también en offline y muchísimo en branding, pero también va a ser muy interesante cuando hagamos este experimento y veamos también cómo se ven las ventas a corto plazo también, porque luego pensamos que branding es a largo plazo, y algo que nos hemos topado es que las curvas de saturación de algunos canales de offline están muy bajas, como un cliente que tenemos que invertía en Mexibus y que le funcionaba mejor que los canales de performance que nosotros conocemos. Su curva de saturación estaba muy baja. Entonces, no por apostarle luego a largo plazo quiere decir que nos vamos a tener que ir a tan a largo plazo. En verdad lo podemos ver hoy porque, como dijimos al principio, ya todo el funnel se puede medir a ventas, y los canales offline, y si vemos si redefinimos performance como dice Wark, que es el poder impactar a las personas que están in market, no porque esté en Google y Meta, quiere decir que son in market nada más, y eso es performance. Performance, entonces, ya realmente son todas las personas que están in market, que también están en Digital Out of Home, que también están en CTV, y de esa manera también estás apostando a ese corto y largo plazo. Hay un artículo que sacó Harvard Business Review hace como 6, 7 años que decía que explicaba que el CMO es el puesto con menor tenure de la C-suite. Es el puesto que más despiden de la C-suite, ¿no? Y explicaba, daba muchas razones de por qué, pero la razón fundamental es porque no lograban conectar con las áreas de finanzas, ¿no? Y esta pregunta que tú haces respecto del largo plazo y el corto plazo es precisamente eso. El CMO, por lo menos el CMO que quiere mantenerse en la C-suite un ratito más, tiene que saber responder esta pregunta en términos de la construcción de valor de valor nuestro presente, de valor para los accionistas en el largo plazo, ¿sí? Pero se construye con awareness, pero tiene que poderlo conectar. Tiene que poder hacer esta conexión. No se puede quedar nada más en, yo creo que hay que hacer awareness porque va a construir, quién sabe qué tanto, quién sabe cómo y quién sabe qué tanto ROI va a tener. No es suficiente. Entonces, tiene que encontrar la manera de responder a esa pregunta, y en última instancia la decisión de si hoy le gasto al corto y mañana le gasto a largo plazo es una decisión de retorno de inversión traído a valor presente. Es una decisión financiera. Entonces, esa es la manera en la que se responde esto. A lo mejor es un poco seco, pero pues es la neta del planeta. Al final de aquí, la nómina la pagamos con billetes, no la pagamos con besitos y estrellitas. ¿Sí me explico? Entonces, pues hay que ponernos a hacer eso, ¿no? Digo, Totalmente. fun fact, Wark sacó hace creo que un par de meses o un mes, que es la primera vez que ven que la vida del CMO crece ahora de 3 años a más años. Sí. Y es justo cuando empiezan las adopciones de estas nuevas maneras de medir, que yo creo que es la primera vez que empiezan a hablar el mismo idioma, y entonces empiezan a hablar de cómo crecemos la compañía y en conjunto, más de cuánto me llevo yo de lo que vendimos. ¿Coincidencia o destino? No, pero muy interesante. Exacto, esa es la frase.
Pero bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Fer, Arturo. Como les dije hace rato, creo que nos faltó tiempo, pero bueno, ya habrá más oportunidad de seguir platicando. Una vez, muchas gracias a todos los que asistieron también. Y pues bueno, saben, vamos a estar subiendo los contenidos. Y bueno, saben que Arcademy es su casa. Muchas gracias por su tiempo y Muchísimas que gracias. tengan bonita semana. Bye, Muchas bye. gracias. Bye. Chao.